Así que el comportamiento que nosotros vemos dentro del reservorio, estoy poniendo un punto acá de PW. Ese comportamiento se llama el comportamiento dinámico. Y la diferencia que hay entre la presión de yacimiento, que es la presión inicial de yacimiento, cuando está agotado, según la pregunta, es la presión estática máxima que tiene el yacimiento. Entonces, esto es lo que está generando lo que vulgarmente llamamos caída de presión o delta P. Entonces, a diferentes distancias tenemos diferentes caídas de presión o delta P. Y aquí en el pozo tenemos una delta P característica. Esa respuesta va a ser en función de la permeabilidad. Como hemos visto, este delta P es igual a este término, en el cual hay dos cosas que están primando. Una es el caudal de producción. Si yo pongo un pozo a producir con mayor caudal, conociendo lo que es la misma permeabilidad que otro pozo, me va a generar mayor delta P. Yo puedo poner un pozo a producir con el mismo caudal, pero si la permeabilidad de esta zona es menor, entonces como es menor, el delta P va a necesitar mayor delta P para producir lo mismo, ¿no? Yo preguntaba algo de eso, Marcelo, pero no está. Entonces, esto es importante de tenerlo claro, ¿no? Entonces, en las pruebas de drawdown, cuando nosotros hacemos la presión, y acá el logaritmo del tiempo, aquí tenemos los ciclos. Entonces, si yo tengo y miro una caída de presión, porque esto es un delta P, esa línea, con esa pendiente voy a tener un cierto valor de KH. Si tengo un pozo que me da este tipo de datos, es una pendiente muy alta, graficándolo obviamente en misma escala, me va a dar una pendiente demasiado grande. Entonces, ya hemos dicho que KH, aquí está la ecuación, QV sobre MH. Entonces, la pendiente muy alta me va a decir que tiene baja permeabilidad. Cuando nosotros ponemos a producir un pozo, a veces tiene demasiado delta P y nosotros decimos, este es un pozo pobre porque debe tener una permeabilidad muy baja, entonces me genera muy grande delta P. Voy a hacer otro gráfico más práctico, porque eso lo tenía para ver más adelante. Eso seguramente lo han visto, ese gráfico ustedes. Yo pongo aquí la presión, aquí pongo el caudal. Caudal de producción. ¿Conocen ese gráfico? Es decir, cuando yo tengo el caudal de 0, voy a tener el valor de la presión a pozo cerrado, presión estática, o de un pozo nuevo, presión inicial, ¿no? Entonces esa presión inicial, bueno, esto no es tiempo, es caudal 0. Entonces, yo al tener un valor de caudal, voy a generar un delta P pequeño, mayor caudal, un delta P mayor, ¿sí? Entonces, en esta dinámica, yo tengo lo que se llama la curva
IPR han debido escuchar de ella. Entonces la IPR no es nada más que esto es cuánto de delta Q tengo, delta Q, delta P, ¿no? Esa es la IPR. O sea, en otras palabras, se calcula con el caudal dividido entre la presión inicial menos la presión fluyente. O sea, estoy tomando este triángulo. A un valor dado de presión fluyente, tengo un valor dado de U menos 0, P menos P, W. Y si yo cuando hago la prueba, o sea, yo no tengo registrador de presión, estoy en el pozo, pero yo miro cuál es el caudal y cuál es la presión en cabeza. O sea, esta puede ser presión de cabeza. El único problema es que hay caídas de presión adicionales en la columna, ¿no? Ahora, si tengo un registrador de fondo, bueno, está ahí. Pues cuando voy y me asomo y veo que alguien tiene un pozo y tiene esos datos, ¿qué digo? Ah, ese pozo puede ser un pozo mixi, ¿no? Tiene muy gran delta P para una producción, que en otro pozo yo puedo tener mucho más, todo 3 veces más. Sin embargo, eso muchas veces puede deberse a daño. Entonces vamos a ver, vamos a ver la parte de daño que me había preguntado allá el amigo. Y también vamos a ver el problema de pozo que les digo, lo que pasa en el ¿ya? Entonces, quería nada más hacer mención a esto, no sé si tienen alguna pregunta con esta parte de la dinámica, para que quede bien claro de que, primero, este es el comportamiento ideal de un cierto pozo. Si me da mayor pendiente o menor pendiente, eso es porque tiene mejor o peor permeabilidad, no estamos ahorita analizando daño, ¿ya? Es decir, tiene una mejor índice de productividad de ese pozo. Así que no me va a afectar el hecho de que yo tenga más permeabilidad o menor a mi análisis y a mi forma de interpretar. Tiene que ser muy baja permeabilidad, que eso vamos a ver la otra semana, para ver que eso es un poquito más dificultoso, por lo que, claro, a muy baja permeabilidad necesito mucho más largo tiempo de respuesta, ¿no? Nada más. Pero en cuanto a la temática, está claro que si yo tengo bien identificada la pendiente, me va a dar cualitativamente una baja pendiente, un buen pozo, una alta pendiente a un pozo más mixto. Nada más. Pero no cambia absolutamente nada el procedimiento. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a ver lo que es el daño de pozo. A ver, ¿quiénes se acuerdan qué es el daño de pozo? A ver. Cualquier restricción al flujo de fluido a través de los canales porales. Una obstrucción en los canales porales que reduce la presión del fondo fluyente del pozo. Una restricción a los canales porales que a la producción de pozo. ¿Pero dónde es eso? En el reservorio. En el reservorio. ¿Pero en qué parte? El espacio poral. Alrededor del pozo, en la vecindad del pozo, en el pozo mismo, ¿no? Entonces, yo tengo una presión inicial y tengo mi reservorio con una permeabilidad dada, y aquí tengo el pozo.
cuando yo tengo una zona alterada, vecina al pozo, ¿por qué se altera? Manifestación de todo, extracciones, emulsiones. Una de las razones es esto, ¿no? Cuando nosotros perforamos, normalmente, para evitar que el pozo nos venza y haya un descontrol, tenemos una presión de columna de lodo mayor a la presión de formación. Entonces, en ese caso, la presión de la columna es mayor a la presión inicial. Entonces, el flujo ya va negativo. No está de salida del pozo, sino está entrando. Entonces, entra el filtrado de lodo. En los casos de fractura, les voy a mostrar cuando toque eso, un ejemplo, entre el lodo mismo, ¿no? Porque a la fractura, como es un huecote, depende del tamaño de la fractura, se puede entrar el mismo lodo. Bueno, entonces, es el delta P el que es causante de que la producción es causado por la producción, o él es el causante que haya movimiento de fluido hacia el pozo o hacia adentro de la formación. Entonces, eso pasa con los pozos inyectores. Pero en este caso, como estamos viendo, el lodo es uno de los causales y genera que ese lodo se quede en los medios porosos, el medio poroso en la vecindad, y el lodo obviamente ya no puede penetrar hasta más allá. Delta P, cuando ya está a esa distancia, va perdiendo, ¿no? O sea, ustedes lo pueden calcular también eso. Y ya no puede entrar más, ¿no? Ahora, obviamente que si te ponen una diferencial de presión demasiado grande, va a seguir entrando más, ¿no? Pero mayormente usan entre 200 a 500 PSI de diferencial de la columna con formación, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos. Así que yo tengo que mi pozo está con una restricción y esa va a tener una permeabilidad menor. Otra de las razones, cuando yo cemento, cuando bajo cañería, cemento el pozo, también el cemento bota, filtra, ¿no? Hacia los canales porales. Entonces, en la terminación por cementación también hay daño de pozo. Otra razón, que no la vamos a ver ahora en detalle. Una vez que cementamos, tenemos que balear, y puede ser que no todos los baleos abran bien, o a pesar de que yo abro los baleos, algunos se tapan, o no puse suficiente cantidad de agujeritos para que fluya todo normalmente. Entonces eso también es una restricción. O sea, como decías, cualquier restricción mecánica o de fluidos es una, y se llama skin mecánico, ¿no? Porque es una restricción mayormente por causas mecánicas. Así que vamos a decir de que toda la parte del reservorio tiene una permeabilidad promedio X buena, uniforme, pero la vecindad del pozo tiene para radio, un cierto radio de SPIC, va a tener una zona alterada. Así que el perfil que nosotros ya estábamos viendo, teóricamente iría acá como estamos viendo ahí. Pero resulta que hay una caída adicional dentro de esta parte que tiene una permeabilidad menor. Y lo mismo vamos a hablar de si es un pozo estimulado. Si yo hago una estimulación limpio, y muchas veces, sobre todo en los yacimientos de carbonato, en México, por ejemplo, hacen mucho limpieza con ácido, que para el carbonato pues le abre canales, ¿no? Entonces, en vez de hacer una restricción, le mejora la permeabilidad. Entonces, en vez de que caiga la presión así, va a ser aún menor. En este caso, en el ejemplo, estoy poniendo que si yo tengo un perfil, vengo y va a caer en esa zona un poco más. Esa caída adicional es
otro delta P, que lo vamos a ver, que se llama delta P skin. Es una caída de presión ocasionada por el daño y solamente está restringida a la zona del radio de skin, de influencia de skin, hacia el punto del pozo. Así que no importa el perfil a donde yo vaya, siempre me va a generar una caída adicional en ese pozo, ¿no? Si yo tengo una interferencia y un pozo acá que no está dañado y aquí está dañado, esto me va a causar caída acá, pero no le hace nada de efecto a esta otra. Bueno, entonces esta gráfica está mostrando que después en el estado pseudoestable también me va a seguir afectando, o sea, no solamente al transiente, porque es una caída independiente del tipo de régimen que se tenga, ¿no? Entonces va aumentando y ese es el fenómeno que voy a tener. Ahora, cuando tengo este efecto de daño y cuando vemos esta ecuación, la misma es aplicable, así como estamos viendo esa delta P, ¿no? Pero esta delta P se llama delta P skin. Y este mismo término, U mu V sobre KH, es el que vamos a usar como la caída de presión en la zona de daño. Entonces, en la ecuación a unidades Darcy, ¿no? La original que teníamos acá, se le agrega el skin. ¿Por qué le he agregado dos veces el daño? Porque yo tengo acá 4pi. Estoy metiendo ese. Estoy metiendo el daño acá, entonces como esta ecuación tiene 2, tiene que ser 4 para que vaya afuera, ¿no? Es 4. Y este término es este mismo término. Entonces, lo ven, ¿no? Que estoy factorizando, estoy agregando el daño en la ecuación. ¿Sí? ¿Está claro? ¿O me confundo y los confundo? Estamos hablando, señor Marcelo, sobre el efecto de daño, ¿no? El efecto de daño es una caída de presión adicional debido a que hay una restricción aquí adentro del pozo, debido a los fluidos de terminación y de cementación. Y cuando tenemos nosotros los perfiles, tenemos una caída adicional en esa zona, ¿no? Así que nos va cayendo. Y no importa si estamos en régimen transiente o transitorio o estable, siempre es un efecto que a mí me molesta y por eso es que es importante que uno pueda determinar si un pozo va a tener necesidad o no de hacer esa limpieza, porque a veces ese daño realmente genera mucha caída de presión. Entonces estábamos acá que la ecuación ese delta P que estábamos hablando, que está generado por el caudal, ese delta P es solamente en esa zona restringida que se llama de daño, y como se aplica la misma ecuación, entonces le agregamos a la ecuación el término que estamos viendo acá, ¿no? Y se le ha puesto 2S porque en la ecuación tenemos afuera 4, entonces aquí en esta ecuación tengo 2. Eso es por factorización, ¿no? Así que multiplico por 2 4, entonces multiplico y divido, ¿no? Entonces queda 2 y dividido entre 4, el 4 va afuera, ¿no? ¿Ya? Y este término está aquí factorizado. Así que volvemos a la ecuación anterior que habíamos trabajado para hacer nuestro cálculo de la presión con unidades Darcy, ¿no? Esta misma. Ahora el logaritmo natural después lo convertíamos en unidades prácticas de campo y nos cambian las unidades. Ahora este lleva 70.6 porque todavía no he pasado esto al logaritmo normal, etc. Ya hemos visto anteriormente que teníamos 162.6, pero eso viene porque este logaritmo lo voy a convertir en logaritmo decimal. Y esto se lo he querido mostrar así porque cuando nosotros vamos, ustedes ven en los libros, no en los papers, sino mayormente en los libros, o en un libro u otro, o los autores de repente nos ponen la ecuación 162.6, de repente nos ponen 70.6, de repente nos ponen otra que vamos a ver 141.1,
y no sabemos el por qué los tipos nos emborrachan que una vez nos ponen una y otra. Entonces acá estoy tratando de mostrarles de dónde vienen y cómo se van desarrollando y por qué quedó así esta ecuación, ¿no? Entonces esta es la misma ecuación que ya hemos visto nosotros. Ahora la vamos a pasar a... Esta todavía está con logaritmo natural. Entonces lo único que hemos hecho es agregar el valor de daño a la caída de presión. En unidad práctica de campo, esta era mi ecuación. La paso a términos de logaritmo decimal. Y finalmente, esta ecuación, el logaritmo de esta, viene a ser esta. Y de hecho, viene a ser 0,87. Entonces ustedes han debido ver, los que se acuerdan, si que se acuerdan un poco de esto en la universidad, de que esta es la ecuación que se usa, o parece en los libros, ¿no? Entonces podemos sacar este término, no sé si lo han notado, y ya nos queda la ecuación final, que es menos 3.23, porque aquí estoy sacando el logaritmo decimal de eso y le estoy sumando acá. Entonces nos quedó la ecuación final 162. Otra vez llegamos a la misma ecuación anterior. O sea que esta ecuación ya me sirve para ver el daño de pozo. Y puedo hacer también en las pruebas de drawdown que hemos visto anteriormente, pues la misma ecuación. ¿Ya? Así que vamos al siguiente ejercicio. Entonces, en este caso, ustedes tienen el ejercicio con los puntos, hay que identificar la línea recta. Bueno, aquí vamos al tema que estábamos hablando antes. Alguien me había preguntado si podemos ver más de una línea recta. Y efectivamente aquí, yo tengo una línea recta acá, tengo una línea recta acá, si quiero ver, puedo ver otra línea recta acá. O sea, entonces, como yo sé que la prueba está comenzando aquí para allá, acá yo estoy teniendo un efecto de daño. Este es un caso de ejemplo de pozo con daño. Eso es lo que me está causando esta forma. Que si pusiera más puntos voy a ver una curvita hasta que después voy a empezar a ver que se alinean los puntos. En el comportamiento de flujo radial siempre están alineados.
Puede ser que haya un punto así medio pero todo ese grupo tiene la misma tendencia, entonces puedo tener una línea media. Pero tengo que estar seguro de lo que estoy identificando, porque los casos que me preguntaba usted, nos van a presentar más de una pendiente, etcétera, ya lo vamos a ir viendo. Entonces ahora solamente nos ocupamos de ver una característica interesante. Nosotros habíamos visto en el primer caso, la curva ideal es una curva que no tiene daño, que sería la que viene por acá. Pero el daño me está causando una caída adicional, por eso mis puntos están más caídos, más abajo. Entonces el primer caso es un caso ideal. Este es el efecto que nos está causando el daño del pozo, que nosotros vemos. Así que, por ejemplo, yo tengo produciendo mi pozo un cierto caudal y tengo esta presión de fondo. Yo sé que si elimino ese daño, digamos, lo llevo a cero, esta debería yo tenerla por acá arriba. La voy a tener 3.400. Voy a ganar 140 PSI más arriba para mi presión fluyente para el mismo caudal. Entonces eso puede ser muy importante cuando yo quiero regular el hecho de que no quiero que mi yacimiento, o por lo menos en el pozo, entre en punto de burbuja. Entonces lo puedo yo inducir limpiándolo a que tenga una mayor presión. ¿Cuáles son las dos condiciones? Una, le voy a restringir el choque, entonces con menor caudal va a tener mayor presión. Pero yo puedo limpiar el pozo y sin sacrificar mi caudal puedo tener mayor presión. Cuando veamos la parte del pozo de gas vamos a ver que esto es importante. Porque si yo tengo menor presión en el fondo, tengo menor presión de cabeza. Entonces hay veces que ese pozo no puede entrar a la batería. ¿Por qué? Porque la batería tiene una presión alta. Ese pozo está restringido por baja presión y si es por su daño, yo lo elimino. Tengo mayor presión en el fondo, mayor presión en superficie y entonces va a poder entrar la batería. O sea, hay varios aspectos prácticos importantes, como el tema de conocer el daño, el tipo de daño y el tipo de remedio. ¿Ya? ¿Pudieron sacar la pendiente? Bueno, la pendiente es tirarle una raya, ¿no? ¿Cuánto les ha salido? ¿Ah?
Entonces el procedimiento es el mismo. Graficamos en curva semilog. Buenos días. Una vez que graficamos, identificamos la línea recta donde pensamos que es el comportamiento de flujo radial infinito. Sacamos el valor de la pendiente. Utilizamos nuestra ecuación de K, de KH. Y ahora tenemos que buscar el valor de la presión de una hora sobre la línea recta. Entonces, fíjense de que en esta línea recta, a una hora de prueba, tengo este valor de presión, pero está sobre la línea dependiente del flujo radial infinito. Pero muchas veces ese punto cae afuera. Entonces yo no voy a buscar el valor, digamos, si de una hora queda acá, no voy a buscar el valor sobre los puntos, sino sobre la línea recta. Eso es el cuidado que hay que tener. Una vez que tengo el valor de la línea recta, voy a utilizar la ecuación de daño, que es la misma ecuación, viene de la misma ecuación anterior, que es la caída de presión en el tiempo de una hora sobre la pendiente, porque acuérdense que tengo la ecuación, pero ahora lo voy a hacer a una hora, ¿no? Entonces en esa ecuación que tenía el spin adicional tengo delta T sobre M menos el logaritmo de esto que ya lo conocemos, K sobre pi mu C W cuadrado, ¿no? Y esta constante que ya sabemos de dónde sale. Y con esta simple ecuación hemos determinado el valor del daño. O sea que en el primer ejercicio, si yo hubiese utilizado esto, el daño me hubiera salido cero, porque es una ecuación ideal. ¿Ya? Pero en este tengo un caso donde tengo que esta caída se debe al daño. Quiero hacer notar aquí dos cosas. En general, los pozos tienen un efecto del fluido en el pozo que le afecta. Entonces, no estamos hablando de eso. Ustedes han debido a escuchar hablar de wetboard storage o almacenamiento. Pero lo vamos a ver enseguida. Entonces, aquí todavía no hemos introducido ese otro factor. Solamente estamos considerando el daño. Es como que si, digamos, yo tuviera el dato y me olvido de que en realidad el almacenamiento es un fenómeno que sucede entre la diferencia de producción que hay en cabeza y en el fondo hasta que estabiliza el pozo. Aquí idealmente está mi pozo estabilizado y todas las condiciones son ideales, solamente tengo el problema del daño de pozo. Entonces estoy identificando ese problema y con esta simple ecuación no sé cuánto daño les ha dado. ¿Cuánto te dio? ¿Cuál? Puede ser. ¿Qué pendiente te dio? 17. Creo que es. Bueno, tiene que salirle, en este caso, tiene que salir un daño positivo.
acá me salió a mí 19 PSI por ciclo. Y la presión de una hora 3380. Entonces, usando la ecuación, esta ecuación, podemos calcular la permeabilidad. Tiene que salirle 5. ¿Le salió 5? ¿Eh? Bueno, 467 lo redondeamos a 5. ¿Cuánto te salió? No lo hice. ¿No lo has hecho? No. Bueno. No se ve bien, ¿no? De acá. ¿Se ¿Lo ve? ves bien? Sí, sin lentes no veo. Yo no veo bien. Pero es que chica, pensé que la pantalla no veía bien. El daño, me salió acá un daño positivo de 1.4. Pero no se preocupen si le sale 2, le sale 4. Lo importante es que esta es la ecuación, resolvemos el problema, tengo el valor de daño. Y ahora sí, me interesa determinar cuánto me está afectando ese valor. ¿Cómo te salió? Bien, parecido. ¿Cómo te salió? ¿No? La ecuación del daño. Ahí hay que tener cuidado con eso de los paréntesis, con el cel, ¿no? Nada más. 1.47 está salido, 1.5. Yo tenía un colega que le gustaba usar hasta 2 y 3 decimales. Porque este es el diámetro. Le puse una trampita. El diámetro, después por eso usar el mismo diferente. Entonces el radio es la mitad. Cuadrado, o diámetro cuadrado sobre 4, o no, ¿no? Sí, claro. Radio sobre 2 al cuadrado es diámetro sobre 4. Bueno, entonces el ejercicio es simple, ¿no? Vamos a ver la siguiente ecuación. Este delta P, que nos interesa saber, ¿cuánto me está ocasionando eso? Si seguimos trabajando con esa ecuación, eso se ha vuelto delta P skin 0.87 pendiente por S. El valor de skin es un valor adimensional, no tiene dimensión. Pero el producto de S por la pendiente, en esta ecuación, me está dando cuántas libras estoy perdiendo. No sé si lo calculé aquí. He perdido 24 libras de presión por causa de ese daño en este pozo. ¿Me siguen? Habíamos hablado hace un momento sobre la IPR o el índice de productividad, que es el caudal sobre la presión inicial menos la presión fluyente. Si yo, en lugar de la presión fluyente actual, le quito la caída de presión que me está causando el daño, o sea, si elimino el daño, tendría la condición ideal. Y dividiendo estas dos ecuaciones,
voy a tener lo que se llama eficiencia de flujo. Si bien puedo calcular el índice de productividad actual e ideal, miren, por ejemplo, el índice de productividad me sale 0.7 barriles por día por PSI. Por cada PSI menos en la presión fluyente, yo voy a tener que 0.70 barriles adicionales. Pero si fuera ideal, yo tendría 0.85 barriles por cada PSI. Pero como eso no lo puedo transformar a cosas más prácticas, entonces saco la diferencia o la relación entre los dos, que es la eficiencia de flujo, y esa división del índice de productividad actual con ideal me está dando que tengo una eficiencia de flujo del 83%. O sea que mi pozo en realidad está fluyendo al 83% de su capacidad. O sea que yo puedo aumentar. Muchas veces la gente dice, ¿sabes qué? Un skin de 2 no es nada. ¿Ustedes han hablado alguna vez con alguna gente sobre este factor de daño? ¿Tienen idea de cuáles son los valores típicos? A ver. ¿Cuál es tu nombre? Franco. 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 ¿Sos de Francia vos? No. ¿O de España? ¿O de España del generalísimo Franco? De 3 a 5. A ver, Franco, ¿qué dice? Desde -3 he visto hasta 50, 45. -3. Hasta 40, 50. Hasta 40, 50. 20. Eso depende de la... ¿Y por qué no puedo ir a -40 y más 40? Sí, negativo sería que el pozo está más estimulado. Claro, o sea que lo que habíamos hablado antes, si esa zona yo la limpio y además de limpiar, pues me he excedido y la he mejorado por alguna fórmula de química o qué sé yo, puede ser que tenga un valor negativo, que significa que está la condición en mejores situación que el promedio de cada yacimiento. O sea, si mi permeabilidad es 5, yo tengo un valor negativo, en esa zona debe ser el valor de permeabilidad 6 u otro valor, pero mejor que el de la zona. Entonces puede ser negativo entre 0 y -3, como dice Franco. Valores menores a -3 significan que ya tengo una fractura. O sea que yo me excedí en la limpieza y le puse demasiada presión, de repente le hice una fracturilla, aunque sean de 5 metros, pero ya le he hecho una fractura. Entonces, cuando hay un valor menor a -3, ya tengo un caso con fractura, y ahí después vamos a hablar eso, aparece lo que se llama el flujo lineal. Ahora estamos trabajando con flujo radial. El flujo radial va a tener -3 a lo mucho. Pero el -3 es significativo de una óptima condición de limpieza del pozo. En el caso positivo, ¿cuál es mi límite? Bueno, Franco me dice 40, vos me decís 20. Yo he podido ver valor de 100 en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que es lo más importante en este caso cuando estamos hablando de daño? Esta ecuación. Por ejemplo, si yo tuviese valor de 4, como me habías dicho al comienzo, aunque no es el valor, entonces yo tuviese, en lugar de un delta P de 24 PSI, debiera como 100 PSI, ¿no? Cerca de 100. Porque es 4 veces el valor que me habías dado. En vez de 1, valor de 4.
Entonces yo tuviera 100 PSI. Seguramente entonces esta fuera más baja, ¿no? El valor del daño me dice cuánto voy a bajar. Entonces yo voy a tener 100 del delta P. Pero fíjense una cosa, ¿cuál es la presión estática de yacimiento menos la presión de flujo que yo estoy midiendo? Este valor de la presión de flujo, ustedes lo tienen el valor, ¿no? Bueno, entonces resulta de que este valor es un delta P que es el pozo, y si el delta P es el valor de daño es 10, entonces esto va a ser 240. Entonces a veces llega que cuando yo calculo el delta PS y me está dando mayor que lo que es el PI menos PW, entonces algo está mal. Ese es el I. En realidad estoy equivocado simplemente. O sea, el valor de daño puede ser muy grande, depende del grado de daño. Y obviamente que un valor de 5 ya es alto, un valor de 10 muy alto, un valor de 40 altísimo. Pero acá les estoy mostrando que un valor de 1, que es despreciable en muchos casos, tiene una influencia porque tiene casi un 20% de efecto. Ahora, todo depende de mi caudal de pozo para que un 20% sea importante. Si yo tengo un pozo produciendo 20 barriles por día, o tengo un pozo de 1000 barriles por día, bueno, por 20 barriles por día, mejorarle 20%, ¿qué voy a mejorar? Digamos que 4 barriles. Pero sin embargo, si yo tengo 1000 barriles por día y estoy al 80%, voy a mejorar 200. Hay países donde tenemos un pozo 10.000 barriles por día, 20.000 barriles por día. Entonces, esa pequeña skin o ese delta P que no aparenta gran cosa es muy importante en ese caso. Que yo quiera o no quiera, porque entonces, ¿cuánto voy a gastar? Voy a recuperar 2.000 barriles adicionales, pues justifica pagar todo lo que voy a pagar por una estimulación de pozo, Halliburton, Schlumberger, qué sé yo, compañía de servicio, tanto, peor si es fuera offshore, más caro, pero depende cuánto voy a ganar adicional, entonces eso me va a justificar o no hacer ese tratamiento. O sea que lo que quiero decir que el valor de skin es abstracto. En un caso, un valor de 1 o 2 puede ser importante y en muchos otros casos puede ser, pues, como dicen, no es nada, es un pequeño daño. Pero en realidad lo que hay que ver es cuánto me está afectando y cuánto puedo yo recuperar si elimino ese daño. Si me es factible recibir. Entonces pongo la plata, invierto, recupero. ¿Sí? Y debido a que un pozo puede llegar a tener un daño, como usted dice, de 5. Por ejemplo, en algunos pozos que yo trabajé en México, y uno de los grandes problemas que tenía México eran los asfaltenos. Entonces, al llegar el fluido al pozo, se depositaban asfaltenos ahí nomás en la boca. Entonces, aparte, digamos, podríamos no tener este daño de terminación, mayormente a veces la fuerza. Hay otras veces que cuando van a hacer un tratamiento, a veces no produce el pozo bien, le meten esto, le meten otro, y al final muchas veces lo dañan también. A veces el mismo tratamiento lo daña. Se le derrumba una parte, le tapona, puede taponar, o también que le van a pedir compatibilidades de fluidos. Hay veces que el fluido que se va a inyectar para estimular a veces no es muy compatible con la arcilla, o sea, también puede ser causado por ese tipo de cosas. En los pozos inyectores, cuando hay recuperación secundaria, los pozos inyectores típicamente pueden depositar químicos con incompatibilidad del agua con la química del pozo o la arcilla, y eso se va acumulando y llegan a tener daños también muy altos. Entonces a veces uno, ¿qué pasa? Cree que me está inyectando lo mismo porque la presión se está manteniendo, pero en realidad están inyectando menos. Cuando van a controlar los caudales, están inyectando
viceversa, se le va subiendo la presión de inyección y ya no puede la bomba subir más presión. Entonces el pozo inyector es un caso que pueden acumular mucho, llegan a tener muchísimo valor. Acá en el sur, en la zona de Camilla, hay pozos con parafina, que es otro problema. El problema de la parafina muchas veces en tubería, pero si se deposita en la zona de la entrada al pozo, pues ahí se presiona más todo. Generalmente solo se mide el valor de la zona del pozo, ¿no? Claro, que tener el registrador en el pozo, no tenés adentro. Entonces siempre estamos midiendo el dato con daño. Entonces, ¿cómo estimamos el valor real? El valor que siempre está con el efecto del pozo. Puede ser que tu pozo esté estipulado y esté sin daño. Claro, pues no sabemos. Es que la primera curva que hemos hecho es el pozo ideal y ese existe. Puedes tener que no tenga daño. Si tenés daño, te va a dar una curva así y vas a tener tu línea recta, es decir, tener un delta P que ya tenía esta intersección con esto, hay un delta P de 20, 40 y pico PSI, y hay esa caída que yo tengo, en este caso, es lo que me está causando el daño. La curva ideal no es la que va a ir recta así, la curva ideal es la que vendría desde aquí, con esta pendiente me define la permeabilidad, o sea que si yo pongo desde aquí la misma pendiente, esa sería la curva ideal. Pero yo al darme cuenta de que hay esta caída y acá tengo mi línea recta al intersectar muy por debajo de esto, entonces digo, tengo una caída extra. ¿A qué se debe en este caso? Al daño. ¿Ya? Una pregunta, por ejemplo, ahorita sacamos el daño, que puede ser por cualquier cosa, químico, mecánico, lo que sea. Pero también dice la teoría que hay una penetración parcial que sí o sí existe, digamos, porque sí se ha hecho valeo, digamos, ¿no? ¿Eso en cuánto influye en el daño actual, digamos? Ahorita, por ejemplo, tenemos 1,4 de daño. ¿Ahí ya consideras la penetración parcial o no? Este pozo puede ser que sea un pozo que está a hueco abierto, entonces no hay penetración parcial, idealmente. O sea, te voy a poner los casos. Tengo mi hueco abierto, no tengo que preocuparme por los disparos. Pero hay casos, por ejemplo, esto Margarita 1. Ese primero penetró un pedazo, el 1 o el 3, encontró el otro yacimiento, ¿no? Primero encontró un pedazo, probaron, tenía daño por penetración parcial porque en realidad su espesor era más del doble o triple de lo que se había hecho en la primera prueba. Entonces, como tengo de todo espesor, pero esta parte tiene que ir un camino tortuoso hasta encontrarse, eso le genera una caída adicional de presión. En ese caso, para mí es difícil decir se debe por daño o se debe por penetración parcial. Pero conociendo que el espesor es mayor, porque ya cuando se perforada ya se dan cuenta los geólogos y qué sé yo, o aunque no se hayan dado cuenta, hay un método, digamos, que se lo voy a dar, muy poco usa la gente, pero es simplemente graficar el caudal del tapete. Se lo voy a mostrar. Entonces me ayuda a determinar si el caudal está restringido por penetración parcial. Como eso no lo he preparado, pero tampoco es gran problema mostrarles, pero sigo sobre este delta P. La caída de presión es la dinámica que estamos viendo. Delta P es lo que me genera el caudal, todo el caudal es lo que me está causando el delta P. Vamos a hacer para este caso que es un yacimiento de petróleo.
Si yo simplemente me hago un gráfico del caudal delta P, ¿qué es el delta P? Ya habíamos visto con ustedes que si yo hago el gráfico de presión contra el caudal, voy a tener realmente, digamos, tengo 4 puntos. Él me dio con choque 1, choque 2, choque 3, choque 4. Conozco la presión estática. Entonces, cada delta P siempre es la presión estática menos la presión fluyente 1, menos la presión fluyente 2, menos la presión fluyente 3. Para un caudal Q1, con un caudal Q2 y con un caudal Q3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Hago la diferencia de estos dos contra el caudal 1. La diferencia de estos dos contra el caudal 2. La diferencia de estos 3 para el caudal 3. Entonces, el delta P1 sobre el caudal 1 me va a dar un valor. El delta P2 sobre el caudal 2 me va a dar otro valor. El delta P3 sobre el caudal 3 me va a dar otro valor. ¿Sí? ¿Sí? ¿No está listo? Entonces, yo lo único que hago es juntar esos datos y extrapolar. Entonces, cuando yo tengo un pozo que tiene un factor de restricción, esto también se aplica mucho en pozos de gas, donde se habla de turbulencias. Entonces hay una restricción que me está causando una pendiente. Mientras más la restricción, la pendiente es mayor. Y si yo no tengo restricción, la pendiente o es baja o es horizontal. Entonces esa es una guía. Entonces si yo veo que esto está teniendo delta P sobre Q uniforme, no tengo problema de restricción que sea de valeos o de penetración parcial de ese tipo. ¿Sí? Y voy a ver la intersección. Si esta intersección es mayor, esto se lo voy a confirmar después, pero me parece que es 0,5. Si esa restricción es mayor que 0,5, entonces tengo daño de formación, daño de skin. No me dice el valor del daño. Está diciendo que aquí no tengo problemas de daño por restricciones de los tipos que hemos hablado, sino solamente por el skin, el daño. Pero si la intersección es menor que 0,5, digamos acá está 0,5, no tengo daño. O sea que un pozo que no tiene daño y no tengo problema de penetración parcial, debería darme, digamos, un valor ahí de, por decir, 1,01. No tengo daño. Y si hago una prueba, seguro que voy a sacar un valor de skin negativo o 0. Y no voy a sacar daño por penetración parcial por nada. No tengo restricción, no tengo daño. ¿Claro? ¿Sí? ¿Por qué no? Penetración, en caso que hubiera, se la suma al skin, el que se saca, que el que se saca ahorita, digamos, que estamos sacando es, puede ser, ¿cómo lo digo? Este es un valor skin que no tiene unidades, ¿ya? Pero este es el que me dice cuál es el delta P que me está causando el skin. Y este es el que me dice si ese skin me está causando que la eficiencia de flujo de mi pozo sea 90% o 50%. ¿Por qué? Porque estoy haciendo estas dos relaciones de la condición de la eficiencia de flujo o del índice de productividad ideal y el índice de productividad real. Entonces acá yo tengo una fracción que es 0,8, 0,9, 0,90, 5, 0,99 o 0,5. Entonces ahí yo veo la drasticidad de lo que me está causando el skin, sea de valor de 1, como en este caso, o sea de valor de 2, o de 3, o de 5, o de 10, o de 40.
Si yo tengo un valor de skin de 40, pero hay otras cosas que me están indicando que tengo un posazo grande, tengo una restricción muy grave que va a quitar la eficiencia del flujo, va a ser importante seguramente, como hemos visto. Entonces, 0,50 no fue, tengo que hacer tratamiento. Donde yo estoy en el limbo es entre que si tengo mi pozo de 90% de eficiencia, ponerlo al 100%, tengo que ver cuánto me va a mejorar, si el gasto y la producción adicional que voy a tener, el riesgo de que yo tenga éxito o no éxito en ese pozo. Y según todo eso voy a decidir. Pero claro, cuando tengo 50% es mucho más fácil decidir, ¿no? Toda la vida. ¿Ya? Bueno, entonces, acá. Pero si yo tengo esta pendiente alta, me está diciendo tengo restricción. Y por estar la intersección igual o por debajo de este valor que les he dado, no sé si es 0,5, 0.05. ¿Qué me dice si yo tengo esta así? Me dice que yo no tengo daño de formación, no tengo daño de skin. Pero tengo una restricción porque tengo muy pocos orificios, eso lo soluciono haciendo un revaleo, aumentando la cantidad de valeo en el pozo. O tengo penetración parcial muy restringida, tal vez por razones operativas, se trancó ahí el trépano, ya no pudieron penetrar, lo pongo nomás ya en producción del pozo, pero tiene una gran parte, entonces me conviene o no me conviene hacer un sidetrack para penetrar totalmente la formación. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo un gran porcentaje de producción y más me vale hacer un sidetrack, me va a costar tanto, voy a penetrar todo el nivel que me interesa, ¿no? Pero este es el que está pendiente. Esa se la usa aparte, o sea, no entra prácticamente ese análisis, más se usa esto en análisis nodal y en eficiencia de ese tipo, casi en los libros de Welltech casi no lo van a encontrar eso, ¿no? Pero esa sería una solución. Hay algunas soluciones de los que han planteado también modelitos con restricción, sin restricción, pero para usar eso, yo confío mucho en esto, porque en la práctica además estás en el pozo, estás mirando el pozo, estás viendo los datos, eso hasta con papel lo haces, no necesitas Excel, no necesitas, porque es dato, medido, presión y caudal. Bueno, ¿alguna otra cosa? Entonces vemos el ideal, el real con daño. Ahí está, sombreado lo que me está causando el daño, ¿no? En el tiempo. Y después llego a flujo. O sea, esta es una cosa que es bien interesante porque todo lo que son estos efectos de pozo tienen un tiempo limitado y después de eso recién se empieza a ver el flujo radial. ¿Alguna duda sobre esto? Ya están listos para ir al pozo. ¿Ah? ¿Sí o no? A mandarlo de producción, mejor. Vamos a ver. Cierre de pozo. Bueno, alguien me había preguntado si íbamos a ver cierre de pozo. Obviamente aquí vamos a ver cierre de pozo, apertura de pozo, y todos los tipos de pruebas. ¿Quieren que les dé rápidamente esto y nos vamos a almorzar? ¿Quieren? Yo les explicaré brevemente, porque esto es otro grafiquito como el otro que tengo. En el caso de Build-Up yo tengo el pozo que ya lo había abierto a producción. Haya tomado o no haya tomado la prueba de drawdown, en un momento dado yo quiero cerrar el pozo para controlar y monitorear. O porque si no se tomó, yo no sé cuál es la presión de yacimiento, es un nuevo descubrimiento y se quiere conocer porque es imprescindible saber la presión de yacimiento.
Entonces, digamos que tengo corto tiempo de flujo y digo, lo voy a aceptar bajo la herramienta, está produciendo, mido el caudal de presión siempre, midamos el caudal, porque hay mucha gente que le gusta estimar con las ecuaciones de distribución y demás. Lo mejor es medir. Cerramos el pozo y ¿qué sucede? Yo tengo a cierta distancia del pozo que todavía está la presión del reservorio. Yo lo había puesto a producir y solamente he tenido un radio de investigación X y lo cierro. Yo tengo mi registrador midiendo este valor solamente, ¿no? Esta es la curva que ya ustedes saben que puedo obtener de distribución. Estoy en este radio de investigación. No sé si mi yacimiento se me acaba acá, acá. Esta es una figura nada más. Y el siguiente paso, como lo he cerrado el pozo, está toda esta energía de presión mayor se viene hacia donde tiene la presión menor. Pero como el pozo no está abierto, entonces está compresionando, ¿no? Entonces se está recuperando la presión. Y este punto sube y yo sigo recuperando la presión y tengo mi recuperación de presión, pero no puedo llegar al valor de presión inicial. Tendría que dejarlo mucho tiempo. Así que ese lo desconozco. Eso es lo que estoy buscando. Aquí en la figura lo tengo, pero en la realidad ese valor no lo tengo. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Para el cierre del pozo, voy a utilizar este mismo método que se llama MDH. Los señores que vieron inicialmente este fenómeno, tanto Miller, Dyers como Hutchinson, en 1950, que desarrollaron esto, y Horner después, lo vamos a ver. Entonces decía, bueno, lo que voy a hacer es, si yo tengo, aunque no tenga esta información, yo tengo este dato de cuál es la presión antes de mi cierre y este tiempo que he estado produciendo, y lo cierro el pozo. Entonces, al momento que yo cierro el pozo, bueno, voy a tener la recuperación de presión durante el tiempo, las diferentes curvas que les he mostrado. A 1 hora, 2 horas, 5 horas, 24 horas, y tengo esa curva. Mi punto inicial va a ser acá, que le voy a llamar T0. Entonces este señor solamente grafica lo mismo que hemos hecho en el drawdown. En una gráfica logarítmica voy a agarrar esta ecuación, voy a hacer la gráfica, voy a identificar la línea recta que es. Mire, si usted hubiera hecho una prueba muy corta, hubiera tenido acá una línea recta, ¿no? Entonces también esto es muy importante, ya en la experiencia, el diseño, las ideas de cómo es, para uno darle prueba 24 horas es típico, pero a veces no tienen más que hacerlo, porque las pruebas de ST son muy cortas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces tenemos la subida de presión, todo esto ya sabemos lo mismo que el otro caso, que estuviera invertida la curva. Esta pendiente de flujo radial infinito viene, y acá tengo una diferencial. ¿A qué se debe? Al daño. Ya lo identifico, que aquí hay daño, sin saber el valor. Puede ser que no sea importante, puede ser que sea muy importante. Entonces identifico eso y hago exactamente lo mismo que hice antes. Saco el valor de la curva, saco el valor de la presión a 1 hora, calculo la permeabilidad con la misma ecuación, calculo el valor de daño que va a ser en base a la diferencial de la presión de 1 hora sobre la línea recta, no sobre los datos. A veces coinciden ahí, pero en este caso fíjense que ya no. Entonces acá con la presión al punto de inicio, justo al momento de que yo cierro el pozo, ¿no? Entonces este delta P de 1 hora, acuérdense, en la otra gráfica era la presión menos presión de 1 hora, porque era la presión inicial menos la presión de 1 hora. Ahora la presión inicial es la fluyente, ¿no?
Entonces, presión de una hora menos la fluyente. Sobre la pendiente, lo mismo. Y saco el valor de daño. ¿Sí? No hay más misterio. Exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta? Acá va lo mismo que habíamos hablado. Si yo tuviese un caso ideal de no daño que se presenta, aquí los puntos irían por acá. No hay más. Simplemente me va a decir. Si yo tengo todos los puntos del comienzo, ¿no? Que no has perdido esta información. A veces no lo tenés porque has perdido esa información. Pero estamos hablando que desde el comienzo tenés, no hay problema. Ese es un pozo sin daño porque trae todos los puntos ahí. Y si está estimulado, como estábamos hablando, los puntos van a ir por aquí. Mejores condiciones que la ideal normal. Tendría por aquí. Después vamos a hacer un resumen al final porque hay 20.000 gráficas, pero lo importante es que entendiendo ya esto, la van a poder identificar y te ayuda para que cualitativamente ya yo sé este pozo, ¿no? ¿Cómo calculo cuantitativamente eso? Y eso lo dejamos para tarde.